Hola amigos, hoy vamos a hablar del proceso TIC que nos da una gran calidad de soldadura y que nos permite trabajar sin aporte y también utiliza gas argón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Soldaduras. Mi nombre es Fernando, a mi lado el ingeniero Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar del proceso TIC y sus funciones y generalidades. Nosotros trabajamos hace muchos años en esta empresa que nos permite acercarnos a ustedes y hoy poder estar brindándoles este tipo de temas. A ver, vamos a hablar de lo que serían las aplicaciones más comunes. Bien, el proceso TIC es un proceso de soldadura que se ha desarrollado en la industria aeronáutica y ha tenido aplicaciones muy específicas por la calidad de soldadura y la diversidad de materiales que puede soldar, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y cuáles serían las aplicaciones más comunes? A ver, las aplicaciones más comunes del proceso TIC son aquellas donde hace falta cierta calidad de soldadura, ¿no? A ver, es un proceso, por ejemplo, que se elige porque tiene una terminación que es realmente excelente. Entonces, donde la soldadura debe ir a la vista o se busca una soldadura que no hace falta tener que pasar la moladora y emprolijarla y pulirla, el proceso TIC es el que se suele elegir. Una de las ventajas que tiene este proceso es que al utilizar el gas argón es un gas que es invisible, no lo vemos y nos permite a nosotros poder ver lo que estamos haciendo cuando estamos soldando. Sí, esas son cosas que en la práctica que ayudan al proceso. Ese punto particular de la práctica lo que permite es ver cómo se conforma el material y de alguna manera si se está dejando un poro en la soldadura uno puede verlo y tiene la oportunidad de volver un poco para atrás, inclusive corregirlo o darse cuenta del error y no volver a generar un poro, digamos, ¿no? De esa manera. Claro, y tiene una gran ventaja el hecho de poder soldar sin aporte. Sí, ahora vamos a entrar en detalle que esa es una característica que distingue este proceso. Los otros procesos siempre me están aportando a medida que yo sueldo, siempre están dejando material. Acá yo puedo dejar o no material y con eso controlo la cantidad de aporte que coloco o inclusive me permite de alguna manera de eso dominar la aleación de aporte que coloco en función de los casos donde esto me sea crucial. Exactamente. Por ejemplo, cuando tenemos que soldar espesores finos, tenemos una gran ventaja porque justamente nos controla la cantidad de temperatura que vamos a poner en la pieza y con los sistemas modernos de soldadura que tienen, por ejemplo, alco pulsado, nos permite soldar espesores muy finos también, ¿no es cierto, Ariel? Sí, el TIC nos permite trabajar espesores finos, inclusive espesores que antes no se soldaban en TIC, ahora con los equipos de arco pulsado se pueden soldar. Bueno, acá nosotros uno de los equipos que fabricamos que tenemos más éxito es este equipo de acá, que es el inverter C1800M. Este equipo es un equipo que tiene arco pulsado, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y permite llegar a espesores más finos. Ahora después vamos a hablar un poquito de qué es el arco pulsado y cómo ayuda a la hora de soldar, ¿no? Porque hay ciertas características técnicas que no es solamente tener arco pulsado, sino que el arco pulsado puede regular hasta una frecuencia alta, donde ahí tengo virtudes que me permiten trabajar espesores finos. No todos los equipos tienen el mismo rango de frecuencia. Eso es bueno saberlo antes de comprar un equipo, digamos, ¿no? En general, entonces sería el proceso, nosotros lo utilizamos para soldar distintos tipos de metales, por ejemplo, tiene una gran característica este proceso para eso. Este proceso, por ejemplo, para lo que es aluminio es muy elegido porque la terminación y la manera de soldar aluminio que tiene es excelente. A ver, se usa para reparación de llantas de aleación, fabricación de piezas que tengan que ir con sellado, o sea, lo que es cañería para lo que son los sistemas, digamos, de antiincendio. Se suelda muchas veces con TIG, lo que es soldadura sanitaria, que después vamos a hablar más en detalle, se suelda con TIG, o sea, toda aquella soldadura donde va a ir un fluido por el interior o un recipiente o algo, el TIG es un proceso que nos asegura la capacidad de sellado. Si bien ese tipo de tareas se pueden hacer bien con cualquier proceso, con este proceso es mucho más fácil que nos salga bien de una si uno no es un soldador avesado, digamos, ¿no? Claro, o sea que
en lo que es soldadura sanitaria es el indicado para hacer ese trabajo. Este proceso es irreemplazable en sanitaria. En sanitaria lo que hace falta es que no haya ningún tipo de contaminación y este proceso nos permite soldar sin aporte. Entonces no estoy agregando ningún material diferente al material del caño. Piensen que en soldadura sanitaria, que ya mencionamos, estamos usando siempre caños de acero, generalmente acero 316, ¿no? Y donde va dentro de ese caño el producto alimenticio, ¿no? También nos sirve para hacer restauraciones en piezas únicas, por ejemplo, porque nos permite hacer soldaduras en donde no contaminan, ni agregan, ni quitan nada de lo que es la calidad de la soldadura, Sí. de lo que es del metal base, digamos. Son muchos, por ejemplo, los restauradores de autos antiguos que utilizan este tipo de máquina para reparar una pieza que se rompió y no puede ser reemplazada. Entonces hay que soldarla de una bien, hay que poner la cantidad de aporte justa, o a veces no hay que aportar porque la aleación particular con la que se hizo esa pieza uno no la tiene disponible y uno quiere mantener esa aleación por originalidad, porque la soldadura no tome otro color cuando uno le hace algún tratamiento posterior a la pieza, por distintos motivos, ¿no? Bueno, Pero a bueno. mí me gustaría, Sí. Ariel, que me cuentes primero para la gente que está mirando, ¿qué es el proceso TIC y cómo son las generalidades del proceso TIC? Bien. Hablamos mucho, vamos a explicar un poquito más a fondo qué es lo que es el proceso en sí, ¿no? Vamos a un dibujito. Bien, acá el proceso TIC lo vamos a representar de esta misma manera. Yo tengo una pieza donde voy a hacer un cordón de soldadura, ¿no? Y mi torcha de soldadura lo que va a tener es una busa donde va a canalizar un gas. Acá vamos a usar generalmente el gas argón. El gas argón es el gas que va a inundar toda mi atmósfera donde yo sueldo. Toda la zona del arco va a estar protegida con este gas, ¿no? Y es un gas que, entre otras cosas, la virtud que tiene es que no me va a contaminar la pieza. Me va a desplazar el oxígeno, que es una fuente de contaminación cuando yo tengo un arco eléctrico, y me va a dejar limpia toda la zona a trabajar. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo un electrodo tungsteno, acá tengo la protección gaseosa, esta es mi pieza base, y acá yo voy a tener un arco eléctrico que se proyecta hacia la pieza, ¿no? Y este arco eléctrico es la fuente de calor que me va a derretir la pieza base, o sea, la pileta líquida, ¿no? Y me va a permitir hacer uniones con y sin aporte. Antes de detallar eso, vamos a hablar de esta pieza, el electrodo tungsteno. Ajá. Bien, ahora, ¿por qué hablamos tanto del electrodo tungsteno, no? Yo acá me traje mi vieja tablita periódica, ¿no? Esta es la tablita periódica que me acompañó a mí toda la secundaria y también la facultad. A mí también. Bueno, a ver, acá en la tabla periódica tenemos el material del tungsteno que lo van a encontrar acá abajo, ¿no? Con la letra W de wolframio, que es como se dice en alemán. La letra TI la tenemos usada para el titanio, ¿no? Y si buscamos en las características, que es el punto clave, acá por ejemplo, tungsteno. A ver si alcanza a ver en la cámara. Sí, sí, ahí alcanza. Bueno, a ver. A ver. Si seguimos, acá se ve el punto de fusión, que es el tema clave que nosotros queríamos ver. El punto de fusión del tungsteno son 3370 grados, ¿no? Depende un poquito de la aleación, pero acá por tabla tenemos 3370 grados. Bien, ¿por qué nos importa eso? Porque nosotros lo que soldamos normalmente, que tiene mayor punto de fusión, habitualmente es hierro, ¿no? El hierro, la temperatura de fusión, o sea, el hierro o los aceros, anda alrededor de los 1500 grados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un arco eléctrico, ¿no? Donde voy a tener la posibilidad de llevar a este acero a la temperatura que se funde, pero el tungsteno, al fundirse a esta temperatura, no se va a derretir. Entonces, este tungsteno lo que va a hacer es permitir proyectar el arco eléctrico hacia la pieza sin derretirse, sin gastarse y sí fundiendo mi pieza base. Entonces, el tungsteno, al no derretirse, no se agrega como material a mi pieza base.
Entonces, el electrodo tungsteno tiene la particularidad de ser un electrodo no fusible. Y que tenga un electrodo no fusible, o sea que permanezca y tenga un arco eléctrico, es lo que me permite soldar sin aporte. Bien, ¿qué es soldar sin aporte? Vamos a hacer un ejemplo de que tenemos dos piezas, ¿no?, que se van a soldar. Entonces yo tengo una placa con otra placa que las quiero soldar, ¿no? Yo tengo mi busa que me hace mi protección gaseosa y acá tenemos el electrodo tungsteno y el arco eléctrico, que es la fuente de calor. Este arco lo que va a hacer es derretir la pieza base. Entonces, derrito esta puntita de la pieza, derrito esta otra puntita y estas dos puntitas derretidas líquidas se encuentran en estado líquido. Y yo voy avanzando con mi cordón y a medida que avanzo voy derritiendo, encontrando estas piezas y cuando me alejo del lugar, dejo aportar calor, esto solidifica junto haciendo una sola pieza, ¿no? Entonces, esto es soldadura sin aporte. Derrito las piezas, dejo que se encuentren en estado líquido juntas, ¿no?, y después las dejo enfriar y solidifican juntas como una sola pieza. Trabajo sin aporte y no altero el material base. O sea, la aleación exacta que me queda es la aleación única del metal base. Cero contaminación. ¿Y en qué momento yo tengo que entrar con aporte y qué tipo de aporte tengo que elegir para soldar? A ver, el aporte lo vas a elegir en función del metal base en la mayor parte de los casos, ¿no? Bien. Entonces, uno lo que hace es buscar entre los aportes disponibles en el mercado, ¿no?, que hay una gran variedad, para encontrar un aporte que de pronto pueda ser igual al material que yo estoy soldando, asegurarme la compatibilidad. También puedo fijarme por tabla otros materiales que sean compatibles o aceptables, porque a veces que no encuentro la aleación exacta, ¿no? Y si yo no consigo una aleación exacta, ¿cómo puedo hacer para soldar? ¿Con qué puedo llegar a aportar? Bien, uno puede aportar prácticamente con cualquier material, uno lo puede derretir e incorporar a la soldadura. Pero vamos a hacer el caso, volvemos a la pizarra acá. Supongamos que yo acá tengo esta chapa, ¿no?, o esta de acá, y tengo que rellenar, agregar material, ¿no?, porque quiero tener un sobreespesor por el motivo que fuere o seguridad. Lo que yo puedo hacer de pronto es, esta chapa de acá, muchas veces tiene un espesor que yo por ahí puedo cortar un pedacito, ¿no?, hacer un pequeño corte y usar esta parte de acá en forma de varilla como material de aportación. Entonces esto, yo de pronto tengo una varillita de un material que, sin saber exactamente qué material es el mismo material de la pieza base. O sea, no tengo que hacer un estudio físico-químico para saber qué acero es cuando yo desconozco el material de la pieza base. Sé que es exactamente lo mismo y sé que es compatible para soldarlo, ¿no? Entonces, esa misma varilla la puedo yo colocar acá, ¿no?, derretirla en mi arco y que sea, a ver, si este arco viene avanzando así y yo estoy agregando material, que sea parte de mi material de aportación que me permite hacer mi cordón de soldadura. Lo que me permite darle más resistencia, Sí, a mi cordón. ¿Y cómo puedo elegir yo el diámetro de la varilla de aporte? ¿Cómo influye el diámetro de la cantidad de aporte que yo quiero agregar? ¿Eso va en base al espesor del material? bien. A ver, el tipo de soldadura que yo quiero hacer, el tipo de corriente que yo necesito, depende del espesor de mi pieza base y lo que yo quiero penetrar, cómo la quiero trabajar. Una misma pieza puedo hacerla en una pasada, en dos pasadas, en tres pasadas, ¿no? En todas estas opciones necesito distintas corrientes, porque cuando más pasadas hago, cada pasada aporta menos, ¿no? Entonces, con menos corriente se soluciona. Existen diámetros de aporte estándar y existen diámetros de tungsteno estándar, que esos van a ir de la mano de la corriente que yo elija trabajar en función de cómo quiero yo resolver esa soldadura. Pero, a ver, convengamos, este es un proceso que siempre estoy trabajando con gas protector y tungsteno, ¿no? Son las características propias, ¿no?
De ahí, por ejemplo, viene lo que es la definición del proceso, ¿no? Este proceso, vamos a borrar un poquitito. Nosotros hablamos de TIG. TIG es esto. ¿Y qué significa? Tungsten de tungsteno, inert de inerte y gas. O sea que sería tungsteno en gas inerte en castellano. Pero también se lo conoce con otro nombre al proceso Sí. TIG. A ver, por suerte hoy están normalizados los nombres de los procesos, ¿no? Por norma se lo conoce como GTAW. ¿Cómo se dice acá en obra? GTAW. Así normalmente es como se dice, ¿no? Que esto es, básicamente son las mismas siglas. Es Gas Tungsten Arc Welding. O sea que lo que es nuevo es welding, que en inglés significa soldadura, arc, que significa arco, ¿no? Y tungsten es la T esta y esta G es gas, ¿no? Gas Tungsten Arc Welding. Lo que a nosotros nos interesa es que esto cumple con muchos requisitos para hacer muchos tipos de soldadura, porque es una soldadura muy limpia. Sí, a ver, siempre lo van a encontrar con este nombre habitualmente, que es como uno normalmente le dice, y bajo norma con este otro nombre. Y estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no?